Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el sexto mandamiento. El pecado lleva al hombre a torcer el entendimiento recto de las enseñanzas de las sagradas escrituras en favor de una comprensión errónea que permite o condena el mal de forma arbitraria e interesada. En tiempos de Jesús, el judaísmo farisaico había elaborado una interpretación falaz de la palabra de Dios que usurpaba el lugar de ésta en la vida religiosa del pueblo. Ni la gente en general, ni los rabinos en particular, meditaban en las enseñanzas del texto bíblico, sino que aceptaban como dogma irrefutable la forma tradicionalmente aceptada de interpretarlos, como si ésta fuera la misma palabra de Dios. El problema estaba en que no existía relación alguna entre la enseñanza original de Dios y la forma en que ésta era entendida. Jesús llegó a decirles que habían invalidado y quebrantado la palabra de Dios con su tradición. Marcos 7. En unos casos creían otra cosa distinta y en otros se quedaban cortos sobre el alcance de la enseñanza divina. Este fue el caso del sexto mandamiento. Según ellos, prohibía unas cosas y permitía otras. Jesús habla de ello en Mateo 5. El sexto mandamiento, como Dios lo dio en el Antiguo Testamento, es por tanto lo que veremos a continuación. Él dice en Éxodo 20:13, no matarás. ¿Qué prohíbe el sexto mandamiento? Prohíbe quitar la vida al prójimo en un acto de arrebato y de ira. Números 35, 16 al 21 dice, si con instrumento de hierro, piedra, palo, lo hiriere y muriere, homicida es. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió y murió, es homicida. Por tanto, en este texto que acabamos de leer, se habla de distintas maneras de quitar la vida al prójimo. Distintas maneras, todas ellas por arrebato de ira, por enemistad, por acechanza, dice el texto, por odio. En cualquier manera, todo esto que menciona el texto tiene que ver con un acto voluntario de homicidio. También el mandamiento prohíbe quitar la vida al prójimo con premeditación y alevosía. Además de tener una actitud voluntaria, lo que acabamos de afirmar tiene que ver con el hecho de planear la muerte de alguien. Éxodo 21:14. Si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Al texto anterior, este que acabamos de leer añade algo. Antes veíamos que el sexto mandamiento, es quebrantado cuando alguien mata por odio, cuando alguien mata por enemistad, cuando alguien mata voluntariamente. Y ahora acabamos de leer en otro texto que se añade la premeditación y alevosía, es decir, el planear metódicamente, el tener tiempo para decidir quitarle la vida a una persona y en vez de reflexionar en ese tiempo, seguir adelante con el propósito, con el empeño, e incluso no solamente seguir adelante, sino añadirle odio, añadirle maldad a ese acto de premeditación. También el sexto mandamiento prohíbe quitar la vida al prójimo con una actitud de negligencia. Es decir, se puede
matar a alguien, se puede quebrantar este mandamiento que estamos estudiando, porque alguien es negligente. En Éxodo 21, 18 al 29 se dice, si un buey acorneare al hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Está hablando, en primer lugar, el texto de un accidente. Un buey acornea a alguien y lo mata. Y el dueño del buey no sabía nada de que ese buey era un buey acorneador. En este caso, el hombre es inocente. Sin embargo, dice el texto que si el hombre sabía que el buey era acorneador y no hizo nada para impedir que acornease a alguien, entonces esa negligencia temeraria será tomada en cuenta como culpa de delito, en este caso, de pecado, de quebrantamiento del sexto mandamiento. Es decir, el negligente es homicida. ¿Qué no condena ni reprueba el sexto mandamiento? Después de ver que condena el odio, la enemistad, la violencia que lleva a alguien a quitarle la vida a otra por un acto de soberbia, por un acto de ira irreflexiva o con meditación, con premeditación y alevosía, después de meditar en esto y también en la negligencia temeraria, que no condena ni reprueba el sexto mandamiento. No quebranta el mandamiento y es sin culpa la muerte causada por accidente, es decir, sin intención. Número 35, 22 al 25. Si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará y librará al homicida. Se está hablando, por tanto, en este texto que acabamos de leer, del accidente, de la muerte accidental. No es culpable de quebrantar el sexto mandamiento, no es homicida el que mata involuntariamente, el que mata por accidente. Aquí se pone un ejemplo en el texto. Hoy podríamos hablar de ejemplos más actuales, como por ejemplo ir conduciendo y de repente chocar contra el coche y en ese choque se produce la muerte del que conduce el vehículo ajeno. En este caso es un accidente. En Deuteronomio 19, 4 al 5 se pone un ejemplo de la época, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. ¿Cómo, dice el texto, el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere? El homicida involuntario huirá y vivirá. Aquí se está hablando de un accidente. Dos personas que van a cortar leña al monte y como consecuencia de que se salta el hierro del hacha, de la madera que lo sostiene, pues le da un golpe mortal a uno de ellos. El otro, el que se vio involucrado en este accidente, pero no tuvo culpa, no tuvo intención, dice el texto que será declarado sin culpa. Por tanto, no quebranta el mandamiento de la palabra de Dios que habla del homicidio. No quebranta este mandamiento el que por accidente quita la vida a alguien. Tampoco quebranta el mandamiento y es sin culpa, aunque cause la muerte, aquel que es en un momento determinado alguien que se ve involucrado en un acto de defensa propia.
o de otros. Es decir, alguien viene a hacerle daño a uno mismo o a otras personas y al salir en defensa de la vida de uno o de la de otros, se produce la muerte del atacante. En 1 Samuel 17, 10 y 50 al 51 dice que el filisteo le dijo a David: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. El filisteo buscaba pelear, buscaba matar a un hebreo. Y nos dice el texto que venció David al filisteo con honda y piedra, y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y tomando la espada de él, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Aquí encontramos una pelea, un combate de guerra entre dos partes. Una es la que provoca la pelea, la lucha, y el otro defiende su vida y defiende la vida de sus compañeros. El que defiende es el que mata al agresor, y en este caso fue sin culpa, obviamente. Por tanto, la muerte causada en defensa propia o de otros no incumple el sexto mandamiento. Tampoco quebranta el sexto mandamiento y es sin culpa quien mata al enemigo en la guerra justa. La guerra justa, estamos entendiendo por guerra justa aquella que se produce en defensa propia, por defender el territorio, por defender las personas de la agresión de un país enemigo, de un país que viene en son de guerra y viene a quitar la tierra, viene a quitar la vida, viene a quitar todas las cosas. Los soldados que luchan en esa guerra justa y en esa guerra y durante ella pues matan a combatientes enemigos, no quebrantan el sexto mandamiento. Números 31, 7. Pelearon contra Madián como Jehová lo mandó y mataron a todo varón. Aquí encontramos que en esta lucha de la que menciona el texto, los israelitas salieron vencedores y mataron a los madianitas. Y en 1 Reyes 20, 28 y 29 se dice así: así dijo Jehová: yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Y los hijos de Israel mataron de los sirios 100.000 hombres. De nuevo, una muerte producida en guerra, en un combate, en una guerra justa, en la que la muerte del enemigo no es considerada quebrantamiento del sexto mandamiento. Por tanto, en el Antiguo Testamento había pena de muerte, pero se excluía de la culpa y el merecimiento de ella al inocente. Pero como hemos dicho, existía la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Existía para quien causaba deliberada e injustamente la muerte de su prójimo. Deliberada e injustamente. Número 35, 30 y 31. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Por tanto, el asesino que realmente lo era, debía morir. Levítico 24, 17. El hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Pero también se castigaba con la muerte en el Antiguo Testamento otros muchos pecados, como comer del sacrificio fuera de plazo, como maldecir o desobedecer a los padres, cometer adulterio, tener relaciones sexuales homosexuales o con parientes o durante la menstruación o por practicar el espiritismo o por blasfemar, etc. Es decir, que en el Antiguo Testamento había muchas causas para recibir la pena de muerte. Deuteronomio 21, 18, 19 y 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde,
que no obedeciere a la voz de su padre ni de su madre, ni habiéndole castigado, entonces morirá. Así pues, cuando hablamos de la pena de muerte en el Antiguo Testamento, tenemos que considerar que ésta no era sólo para los homicidas reales, sino que era también para otros muchos pecados. Pecados que hoy día la sociedad actual no siquiera no considera pecados ni delitos, como por ejemplo desobedecer a los padres, como practicar el sexo durante la menstruación, como la homosexualidad, como practicar el espiritismo, etc. En el Antiguo Testamento, todas estas cosas se castigaban con la pena de muerte. Y en los tiempos previos a la monarquía en Israel, la muerte del homicida se ejecutaba de dos maneras. Una, el pueblo podía ser el verdugo y mediante apedreamiento podía dar muerte al que había quebrantado la ley. O podía ser a través de un familiar del fallecido que vengaba el crimen dando muerte al homicida. Tenemos en Deuteronomio 21:21 un texto que afirma la primera cosa que dijimos. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, dice el texto. Y en Números 35:19 se dice que el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Por tanto, en el Antiguo Testamento existía pena de muerte para muchos pecados, no solo el homicidio, y ejecutaba la pena de muerte o bien muchas personas apedreando al que había cometido el pecado, o bien el vengador de la sangre, aquel familiar que en nombre de la familia ejecutaba al criminal. Pero la ejecución de la pena de muerte en el Antiguo Testamento no siempre se obraba con justicia. En muchas ocasiones se aplicaba con ligereza a personas inocentes, bien por odio o por ánimos ciegos de venganza. Muchas veces se mataba a personas inocentes. En Éxodo 17:4 se nos dice que clamó Moisés a Jehová y dijo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Vemos como el pueblo en un momento dado estaba casi a punto de apedrear a Moisés. Y no era por pecado de Moisés, era por pecado del pueblo. Y en Deuteronomio 19:5-6 se dice: el inocente huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, se daba el caso de que el vengador de la sangre, en más de una ocasión, mató a una persona inocente, por furia, por deseo y sed de venganza lo hizo, no por justicia. En el Antiguo Testamento era tan frecuente la aplicación injusta de la pena de muerte que se tuvo que hacer ciudades para refugio y protección de los inocentes. En Números 35:15 se dice: 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Por tanto,
no era suficiente que una persona no fuese culpable, podía morir, porque el vengador de la sangre no se atuviese a razones, no escuchase y más allá de las evidencias o de la verdad, quisiese ejecutar su venganza. Y se proveyeron ciudades de refugio para refugio y protección de los inocentes. Josué 20, 2 al 3. Señalaos las ciudades de refugio, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. En definitiva, como vemos en el Antiguo Testamento, la pena de muerte no se aplicaba con justicia, con equidad, de manera que tuvieron que proveer un sistema de protección y refugio para los inocentes. Y en el Nuevo Testamento también se habla del sexto mandamiento. Por tanto, veamos lo que el Nuevo Testamento dice sobre el sexto mandamiento. En primer lugar, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo que vino a cumplir y sancionar como buenos todos los mandamientos de Dios. Todos. Mateo 5, 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo no vino a anular la ley de Dios, pero tuvo que reinterpretar los mandamientos de la ley de Dios, dado que la falsa piedad de los judíos había pervertido el sentido de esos mandamientos. El odio y el aborrecimiento es una forma de homicidio que quebranta el sexto mandamiento. Esto fue lo que Jesús dijo. En Marcos 7:8, Jesús les dijo: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y en Mateo 5:21 al 22, oísteis que fue dicho: no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje y diga necio a su hermano será culpable y quedará expuesto al infierno de fuego. Así pues, según Jesús, no es homicidio solamente el acto físico de quitarle la vida a una persona, sino también es homicidio el desearlo o el tener un corazón dispuesto a ello, o el tener un corazón que alberga un odio y un aborrecimiento inmenso por el prójimo. También eso es quebrantamiento del sexto mandamiento. Jesús dijo que ningún pecador está en condiciones de sentenciar y ejecutar la muerte de otro pecador. En Juan 8, 3 al 5 y 7, los escribas y los fariseos le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices? Y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Con estas palabras Jesús está diciendo que todas las personas, todos los hombres, todos los seres humanos somos pecadores y por tanto todos pecamos, todos somos indignos de juzgar, condenar, sentenciar y ejecutar a nadie, porque todos merecemos por nuestro pecado la muerte. Si nosotros enviamos a alguien a la muerte, de alguna manera nos estamos enviando a nosotros mismos a la muerte. Y si nosotros consideramos que alguien merece la muerte porque es un homicida físico, nosotros también mereceríamos la muerte
porque somos homicidas de corazón, porque en nuestro corazón aborrecemos u odiamos a otra persona. No es necesario que cometamos los pecados de la misma manera. Todos estamos bajo pecado. Todos merecemos la muerte. Todos merecemos, por tanto, el castigo y nadie puede dárselo a otro. Los apóstoles también hablaron del sexto mandamiento. Dijeron que la autoridad civil lleva la espada para el castigo de los malos. En Romanos 13, 3 al 4, se dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Este es un texto que es usado por los que están de acuerdo con la pena de muerte y dicen, apelando a este texto, que en él se habla de que la autoridad lleva la espada. Y deducen, la espada es para matar, por tanto, si la autoridad lleva la espada, pues puede usar la espada para matar y dar la muerte al homicida. Pero, ¿qué significa la espada en el Nuevo Testamento? En primer lugar, la espada habla de la muerte producida por ella. Hechos 16, 27, se nos dice que el carcelero sacó la espada y se iba a matar. La espada está asociada a la muerte, por supuesto. El que a espada mata, dijo Jesús, a espada morirá. Pero también está asociada al sometimiento por la fuerza. En Lucas 21, 24 se dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. En este caso, no se está hablando de muerte, sino de sometimiento, porque dice el texto, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. En este caso, estas personas no han muerto. Si son llevados cautivos, es que no han muerto por la espada. Pero dice el texto que caerán a filo de espada. Por tanto, lo que quiere decir el texto es serán derrotados por la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Aquí, en este texto, la espada no es para matar, sino para someter. Someter por la fuerza. Y en tercer lugar, la espada es señal y símbolo del sufrimiento y dolor humano, como en Mateo 10:34. Jesús dijo, no he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Aquí Jesús está hablando de que las diferencias entre la verdad de Dios y la mentira del mundo, el rechazo que el mundo hará del Evangelio, pues producirá sufrimiento en sus discípulos. Y en Lucas 2:34 al 35 se dice, Simeón dijo a María sobre los padecimientos redentores de Jesús, una espada traspasará tu misma alma. Se está hablando de los sufrimientos de María. Por tanto, con estos textos vemos que el término espada en el Nuevo Testamento no siempre equivale a muerte. Hemos visto que el texto que habla de espada en Romanos 13:3 y que dice que la autoridad lleva la espada, no necesariamente quiere decir que la autoridad lleva la espada para matar, porque la espada significa muerte, sí, también, en primer lugar, pero también significa sometimiento por la fuerza y sufrimiento. Así pues, creemos que lo que dice Romanos 13:3 es que la espada produce temor en el malo. Los malos por lo general desobedecen. Los malos por lo general no quieren hacer lo bueno, no quieren seguir las normas, no quieren acatar las leyes. Pero se les fuerza a obedecer mediante el miedo que causa la espada, mediante el miedo que causa el castigo. Igual sucede con la cárcel o con las multas. Hay muchas personas que no hacen lo malo para no ir a la cárcel. No hacen lo malo para que no le pongan una multa. Por tanto, el propósito del castigo de la espada
no es siempre quitar la vida, sino es llevar a las personas a la obediencia, al sometimiento. No olvidemos que todos los pecadores merecemos la muerte, el castigo. Si a todos se nos matara cada vez que hacemos cualquier cosa mala, no habría nadie en la tierra, no habría nadie. Dice 1 Corintios 6, 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Según este texto, Dios considera igual al borracho, al afeminado, al adúltero, al estafador, al fornicario, que al homicida. Por tanto, todos los pecados son iguales ante Dios y merecen la condenación eterna. Así pues, tenemos que tomar en cuenta esto en la palabra de Dios. Y una reflexión final apostólica sería la siguiente. Si los mandamientos deben ser obedecidos por amor, ¿cómo debe corregirse su desobediencia? Dice Romanos 13, 8 al 10. Romanos 13, el texto que habla de la espada. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así pues, Romanos 13 habla de la espada para el malo, pero Romanos 13 habla de que los mandamientos, la ley se cumple con amor. No sugiere esto que Romanos 13 esté usando el término espada para hablar de quitar la vida. Lo que debe ser cumplido por amor no puede ser castigado con la muerte en su incumplimiento. ¿Cómo aplicaban la pena de muerte las autoridades en tiempos del Nuevo Testamento? Pues esto es otro ejemplo de que la pena de muerte no se ha aplicado nunca con justicia. Ya vimos antes que en el Antiguo Testamento no había justicia, no había equidad, no había una seguridad de castigar realmente al que se merecía el castigo, sino que la pena de muerte se aplicaba con injusticia, con arbitrariedad, con deseos de venganza, y había que proveer lugares de refugio. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos lo mismo. A Juan el Bautista, la autoridad civil le condenó a la muerte de forma caprichosa e injusta. En Mateo 14, 5 al 6 y 8 al 10, se nos dice que Herodes quería matarle a Juan, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero la hija de Herodías le dijo, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Todos sabemos la historia, cómo fue, por un baile que hizo aquella joven ante Herodes, éste le ofreció la cabeza de Juan. Esta era la arbitrariedad e injusticia de Herodes. A Jesús también quisieron apedrearlo en numerosas ocasiones, el pueblo, por odio y por rechazo a la verdad de Dios. En Juan 8, 58 al 59 se nos dice que Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Un caso de nuevo de injusticia, de arbitrariedad. Con Jesús la pena de muerte, aplicada por autoridades religiosas y civiles, alcanzó la categoría de crimen atroz, en el que hubo odio, traición, falso testimonio, cobardía, crueldad e injusticia.
En Mateo 26, 3 al 4, se nos dice que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se reunieron con Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Y buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y dijeron: ha blasfemado, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Finalmente Jesús murió crucificado. La muerte de Jesús puso de manifiesto el grado de maldad y de injusticia que pueden tener aquellos que, amparados por su condición de autoridad, aplican falazmente la pena de muerte. En Juan 19, 10 al 12, le dijo Pilato: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y en Hechos 2:23, el apóstol dijo a aquellos hombres malvados: a Jesús vosotros matasteis, clavándole en una cruz por mano de inicuos. Por tanto, el tiempo del Nuevo Testamento inaugura el uso de la pena de muerte de forma arbitraria e injusta contra los cristianos. O años después, ellos mismos, los cristianos, emplearon arbitraria e injustamente la pena de muerte contra otros. La historia está llena de ejemplos. En Hechos 7:54 al 55 y 57 al 58, se nos dice que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Entonces gritaron, se taparon los oídos y a una se precipitaron sobre él y le apedrearon. El primer cristiano que murió mártir por apedreamiento fue Esteban. Hechos 12, 1 al 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Más tarde, la espada se usó contra uno de los apóstoles. Injustamente murió Jacobo a mano del rey Herodes. Injustamente. De nuevo, la pena de muerte aplicada injustamente. Y esto que sucedió en el Nuevo Testamento continuó durante toda la historia. La pena de muerte usada contra los cristianos en las persecuciones de los romanos contra la fe cristiana, y después cuando los cristianos fueron religión oficial de Roma, ellos usaban la pena de muerte para tantas y tantas personas por presuntos delitos. Muchas veces no eran delitos, sino era una forma de quitarse a alguien de en medio. Por tanto, hemos hablado del sexto mandamiento. Hemos hablado del sexto mandamiento en el Antiguo Testamento y hemos dicho que el sexto mandamiento prohíbe quitar la vida al prójimo en un acto de arrebato de ira o con premeditación y alevosía o por negligencia temeraria. No quebranta el sexto mandamiento quien causa la muerte por accidente y sin intención, ni por defensa propia o de otros, ni por dar muerte al enemigo en la guerra justa. La pena de muerte en el Antiguo Testamento se aplicaba tanto al presunto homicida como a transgresores de faltas que hoy la sociedad no condenaría, y en su ejecución había injusticia, odio y venganza. El sexto mandamiento en el Nuevo Testamento también ha sido objeto de nuestro estudio. Y hemos dicho que Jesús y el sexto mandamiento están en total armonía con la enseñanza que hemos visto. Jesús vino a cumplir todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y él interpretó correctamente el alcance de los mandamientos
dijo que ningún pecador puede ejecutar a otro pecador. Los apóstoles también hablaron del sexto mandamiento. Dijeron que la autoridad civil lleva la espada para el castigo de los malos, pero esta no es necesariamente la muerte. Puede ser un instrumento de sometimiento a través del temor, a través de la fuerza. Las autoridades religiosas y civiles en tiempos del Nuevo Testamento aplicaron la pena de muerte de forma caprichosa, injusta, arbitraria y criminal. Así pues, hemos estudiado el sexto mandamiento a la luz de la palabra de Dios, en general, Antiguo y Nuevo Testamento. Para concluir, leamos Juan 10:10. Jesús dijo: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla en su magnitud, que veamos el pecado donde hay pecado y que sepamos discernir que todos somos pecadores y merecedores de la muerte, y que tu Hijo vino a morir por nosotros, y que tú, ante nuestro pecado y merecimiento, envías a tu Hijo por nosotros. Ayúdanos a entender que es delito de homicidio quitarle la vida a alguien por cualquier causa, y que es delito también de homicidio odiar, aborrecer en el corazón. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra siempre y líbranos de caer en extremos, vengativos e injustos, que sepamos ser sabios a la hora de entender y aplicar tu palabra. Bendice, Señor, a los enfermos y a sus familias. Te pedimos que bendigas a Santiago, el hijo de nuestra hermana Ángeles y hermano de Maribel, y que le ayudes, Señor. Que tengas misericordia de Carmen Teresa y de Carmen Rosa y de otros, Señor, que necesitan de tu gracia. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén.